vez has sentido que hay algo invisible que te retiene? No es un obstáculo físico, ni un problema concreto. Es una sensación. Algo interno, un bloqueo silencioso que te impide actuar, hablar, avanzar. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado, aún sabiendo exactamente lo que necesitabas hacer? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar, no porque no pudieras, sino porque dudaste? Esa duda tiene nombre. Napoleon Hill la llamó los fantasmas del miedo. Fuerzas ocultas que dirigen la mayoría de las vidas, sin que las personas se den cuenta. Hoy descubrirás cuáles son esos 6 fantasmas. Entenderás cómo actúan, cómo se disfrazan y cómo te mantienen alejado de todo lo que deseas lograr. Y más que eso, aprenderás a retomar el control de tu mente, porque el miedo solo tiene poder mientras tú lo obedezcas. Si quieres salir de la parálisis, si estás cansado de posponer la vida que sabes que puedes vivir, sigue conmigo. Este es tu punto de inflexión. Existe una fuerza que actúa dentro de la mente humana y que pocas personas reconocen con claridad. El miedo. No grita, no se impone, pero susurra. Va ocupando espacio poco a poco, hasta apoderarse completamente de la conciencia. Y cuando eso sucede, las decisiones cambian, los sueños se encogen y la vida se convierte en una serie de justificaciones para no actuar. Napoleon Hill, en su profunda investigación sobre el éxito y el fracaso, notó algo que cambió por completo su visión sobre la mente. Después de entrevistar a cientos de los hombres más influyentes y ricos de su tiempo, concluyó que el miedo era el mayor responsable de impedir que las personas lograran lo que deseaban. No la falta de conocimiento, no la ausencia de oportunidades, sino el miedo. Sutil, silencioso, saboteador. Hill nombró los 6 miedos principales que gobiernan a la mayoría de las personas. Los llamó fantasmas precisamente porque actúan de forma invisible, pero con un impacto enorme. Son el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez y el miedo a la muerte. Juntos forman una red de limitaciones internas que aprisionan pensamientos, bloquean acciones y destruyen ambiciones. Lo más peligroso es que estos miedos no siempre se perciben como miedo. Muchas veces se disfrazan de cautela, de racionalidad, incluso de humildad. Y por eso consiguen permanecer activos durante años, sin que la persona note que está viviendo bajo su influencia. Una decisión aplazada, un proyecto archivado, una conversación evitada, todo puede ser síntoma de un miedo oculto disfrazado de sensatez. Para Hill, identificar estos miedos era el primer paso hacia la libertad personal. Nombrar al enemigo es comenzar a desarmarlo. Al reconocer cuál de estos miedos te influye con más fuerza, empiezas a retomar el control de tu mente. Y retomar el control de la mente es la clave para transformar cualquier realidad. El gran problema es que la mayoría de las personas vive sin darse cuenta de que está siendo controlada. Creen que toman decisiones conscientes, pero en realidad están obedeciendo órdenes invisibles instaladas en su mente desde la infancia. Esos comandos fueron programados por experiencias traumáticas, palabras dichas en momentos de debilidad, creencias limitantes heredadas de padres, maestros y figuras de autoridad. Y entre todos esos comandos, el miedo es el más poderoso. El miedo opera en el subconsciente. No aparece como una advertencia racional, sino como una sensación de incomodidad, una leve angustia, una duda que paraliza. Piensas en cambiar de trabajo, pero sientes algo pesado y retrocedes. Quieres emprender, pero comienzas a imaginar todos los escenarios negativos. Tienes una idea brillante, pero enseguida piensas, ¿y si sale mal? Así actúa el miedo, minando tu confianza antes siquiera de dar el primer paso. Por más que trates de ignorarlo, el miedo siempre vuelve, se adapta, se disfraza, se fortalece en tus inseguridades. Y lo peor, con el tiempo empieza a parecer lógico. Crees que estás siendo prudente, cuando en realidad solo te estás saboteando. Es en ese punto donde se instala el conflicto, porque hay un deseo de avanzar, de crecer, de lograr algo más grande. Pero ese deseo choca con una programación mental dominada por el miedo. El resultado es un estado constante de frustración. Sabes que puedes más, sientes que tienes potencial, pero no logras avanzar.
Quedas atrapado en un ciclo. Piensas, planeas, dudas, desistes. Y todo ocurre en silencio, en el escenario interno de tu mente. Napoleon Hill entendió que este conflicto es universal. Todos, en algún momento de la vida, somos dominados por estos fantasmas. La diferencia está en cómo cada uno los enfrenta. Algunos reconocen su influencia y actúan. Otros los niegan, los ignoran o se conforman. Pero la verdad es esta: mientras esos miedos estén al mando, no hay éxito duradero, ni libertad verdadera, ni paz mental. Y lo más peligroso es que muchos solo se dan cuenta demasiado tarde, cuando ya han renunciado a sus sueños, al tiempo, a la juventud, cuando su vida ya fue moldeada por decisiones tomadas no por la razón, sino por el miedo. Ahora que entendemos el conflicto entre el deseo de crecer y los miedos ocultos que frenan ese avance, es momento de mirar de cerca a los fantasmas que alimentan esta tensión. Y comenzamos con 3 de ellos: el miedo a la pobreza, el miedo a la crítica y el miedo a la enfermedad. El miedo a la pobreza es, según Hill, el más destructivo de todos. Se manifiesta como mentalidad de escasez. Incluso con suficiente dinero, la persona teme perderlo todo. Esto genera un comportamiento excesivamente conservador, un rechazo constante al riesgo, una vida regida por la protección, no por la creación. El miedo a la pobreza vuelve la mente limitada. Hace que las oportunidades parezcan amenazas. La persona se aferra a lo poco que tiene y por eso nunca alcanza lo que podría. El segundo fantasma es el miedo a la crítica. Ataca directamente a la identidad. La persona empieza a moldear su comportamiento según la opinión de los demás. Deja de actuar por temor al juicio. Esconde sus talentos. Calla sus ideas. Vive en función de la aprobación. Y lo más grave, muchas veces, esa crítica ni siquiera es real. Solo existe en su imaginación, proyectada desde experiencias pasadas. Pero aún así, la controla. El tercero es el miedo a la enfermedad. Se manifiesta de forma física y mental. Es el miedo constante a perder la salud, a enfermar, a no tener control sobre el propio cuerpo. En muchos casos, la preocupación excesiva genera síntomas reales, fruto del estrés y la ansiedad. La persona vive en alerta, esperando lo peor, y eso afecta no solo su bienestar, sino también su productividad, claridad mental e incluso sus relaciones. Estos 3 fantasmas son como voces internas que nunca se callan, cuestionan, interrumpen, alertan, siempre en el momento en que una decisión importante está por tomarse, siempre cuando se considera una acción audaz. Así, el miedo se infiltra en cada elección, hasta dominar por completo la forma en que se vive. Y cuanto más sueña una persona con algo grande, más estos miedos se agitan. Cuanto más quiere salir de su zona de confort, más fuerte grita el miedo para mantenerla exactamente donde está. El punto de inflexión comienza cuando la persona reconoce que no está viviendo en libertad. Cuando entiende que, a pesar de todas las justificaciones que ha creado, quien ha estado guiando sus decisiones no es la razón, ni el propósito, ni la visión de futuro, es el miedo. Ese momento no siempre llega con drama. A veces es solo una idea que aparece en silencio. Una pregunta que se impone con fuerza. ¿Y si he estado viviendo la vida que el miedo quiere y no la que yo deseo? Hill enseñaba que nadie puede vencer lo que no logra identificar. Por eso, el primer paso de la transformación es dar nombre al miedo dominante. Observar con honestidad. ¿Cuál de estos fantasmas ha estado dirigiendo mis decisiones? Ese es el instante en que la mente empieza a reorganizarse. El miedo, antes invisible, ahora se observa. Y al ser observado, pierde fuerza. No desaparece de inmediato, pero deja de operar en la sombra. Y ese simple acto, reconocer y nombrar al enemigo, ya inicia el proceso de recuperar el poder personal. La transformación no depende del mundo externo. No requiere dinero, apoyo ni circunstancias favorables. Solo necesita una decisión: dejar de obedecer al miedo. No significa eliminarlo por completo, sino avanzar a pesar de él. Y es ahí donde todo comienza a cambiar. Con la conciencia despierta, comienza el verdadero enfrentamiento. Los 3 fantasmas restantes aparecen con más intensidad. El miedo a la pérdida del amor, el miedo a la vejez
y el miedo a la muerte tocan áreas profundas del ser humano, los afectos, la identidad, la existencia. Son miedos que nos acompañan desde muy temprano y que, si no se comprenden, condicionan cada relación, cada elección, cada etapa de la vida. El miedo a la pérdida del amor lleva a las personas a aceptar menos de lo que merecen. Tienen miedo de ser abandonadas, rechazadas, reemplazadas. Por eso, se anulan. Adaptan su comportamiento para agradar, para no incomodar, para mantener al otro cerca. Muchas veces renuncian a sus valores, a sus límites, a sus propios sueños. Viven intentando asegurar un afecto que en el fondo nunca se siente garantizado. Este miedo ahoga relaciones, destruye la autenticidad y convierte el amor en dependencia. El miedo a la vejez, por otro lado, nace de la idea de que el tiempo es un enemigo. La persona ve cada cumpleaños como una pérdida, como una señal de decadencia. Comienza a compararse con los más jóvenes, a sentirse menos capaz, menos visible. Este miedo la lleva a la apatía, al conformismo. Hace que pierda el deseo de aprender, de crear, de reinventarse. Pero la vejez, como afirmaba Hill, no tiene que ser un declive, puede ser una cima, si la mente sigue creciendo. Y entonces aparece el más profundo de todos, el miedo a la muerte. Se esconde en pensamientos de fracaso, de pérdida de tiempo, de falta de propósito. Es el miedo de que todo termine sin haber valido la pena, de no haber dejado huella, de no haber vivido plenamente. Este miedo apaga sueños grandes, bloquea la valentía y alimenta una vida tibia, sin intensidad. Pero aquí sucede algo crucial. Cuando la persona decide vivir a pesar de esos miedos, cuando comprende que no se puede asegurar el amor, que el tiempo no se puede controlar y que la muerte llegará, pero que nada de eso debería impedir una vida con coraje, profundidad y verdad. En ese instante nace una nueva fuerza, una decisión interna de dejar de sobrevivir y empezar a vivir, con presencia, con osadía, con intención. En ese momento, el miedo pierde su dominio y el ser humano recupera su libertad. Hay un instante en que todo cambia y no sucede fuera, sino dentro. La transformación real ocurre cuando la persona entiende que el miedo siempre estuvo ahí, pero ya no necesita obedecerlo. Lo sorprendente es darse cuenta de que esos fantasmas que parecían imposibles de vencer eran solo construcciones internas. No eran monstruos invencibles. Eran voces, recuerdos, experiencias sin resolver, hábitos mentales repetidos durante años. Nada más. No se trata de luchar contra el miedo, se trata de dejar de alimentarlo. Hill decía que el miedo crece en la oscuridad de la ignorancia. Cuando se enciende la luz de la conciencia, pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque puedes verlo tal como es, una creación mental, no una verdad absoluta. Y más sorprendente aún es lo que sucede cuando esos miedos dejan de liderar. Cambia el pensamiento, cambia tu energía. Tus decisiones se vuelven más firmes, más alineadas con lo que eres. El tiempo rinde más. Tus relaciones se vuelven más auténticas y las oportunidades, antes invisibles, aparecen. No porque el mundo haya cambiado, sino porque ahora ves con otros ojos. Tal vez lo más inesperado es entender que el miedo, por más limitante que haya sido, también tuvo un papel. Te mostró dónde estaban tus heridas, señaló tus puntos débiles, reveló las áreas de tu vida que estaban abandonadas. Fue un espejo del alma. Y ahora, ya no necesita ser tu enemigo. Puede ser una señal. Cuando aparezca, en lugar de paralizarte, puede advertirte: ahí hay algo importante que merece tu atención. Este es el final que nadie espera, porque la mayoría cree que la única salida es eliminar el miedo. Pero la verdadera libertad llega cuando entiendes que no necesitas que desaparezca, solo necesitas que deje de mandar. A partir de ahí, puede caminar a tu lado, pero no más al frente. Ese es el verdadero final, no el fin del miedo, sino el comienzo de tu libertad. Llegaste hasta aquí. Escuchaste sobre los 6 fantasmas del miedo. Reconociste cómo se infiltran, cómo se disfrazan, cómo moldean tu vida sin que te des cuenta. Tal vez, por primera vez,
identificaste claramente cuáles de ellos están presentes en tu historia, y quizá algo dentro de ti ya comenzó a transformarse. Lo que Napoleon Hill nos mostró no fue solo una teoría sobre el comportamiento humano, fue una advertencia, un llamado claro. El éxito, sea cual sea tu definición personal de él, depende de tu capacidad para dominar estos miedos fundamentales. Son cadenas invisibles que aprisionan tu mente, limitan tu potencial y sabotean tus decisiones. Y lo más triste es que la mayoría vive encadenada sin saberlo. Pero ahora lo sabes. Y una vez que lo sabes, no hay marcha atrás. Puedes intentar ignorarlo, fingir que no lo oíste. Pero algo ya cambió. Porque la conciencia, una vez activada, no se puede apagar. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Qué vas a hacer con esto? Puedes seguir viviendo bajo el dominio del miedo, repitiendo patrones, posponiendo decisiones, aceptando menos de lo que mereces. O puedes decidir algo distinto. Puedes asumir el control de tu mente. Puedes actuar a pesar del miedo. Puedes decirte, mi vida ya no estará gobernada por dudas, sino por mi visión. Esa decisión no necesita ser dramática. Comienza en silencio. En ese momento en que decides no retroceder. Cuando dices que sí, incluso con el corazón latiendo fuerte. Cuando aceptas que el miedo está ahí, pero no dejas que él decida por ti. Hill decía que el miedo es solo un estado mental, y como tal, puede ser transformado, pero requiere intención, vigilancia mental, disciplina diaria. La mente no cambia con una sola decisión, sino con una secuencia de actos conscientes, y, sobre todo, con el compromiso de no dejar que el miedo lidere. Si este contenido despertó algo en ti, no te lo guardes. Compártelo con alguien que lo necesite, con ese amigo que está estancado, con esa persona que siempre está a punto de lograr algo, pero se frena al final. Este mensaje puede ser el impulso que le hace falta. Y por supuesto, si quieres seguir recibiendo contenidos que fortalezcan tu mente, que te desafíen a crecer, a actuar, a vivir con coraje, suscríbete ahora al canal Disciplina Mental con Hill. Aquí, entrenamos tu mente para ser tu aliada, no tu enemiga. Activa las notificaciones. Comenta abajo cuál de los 6 miedos te afecta más hoy y qué vas a hacer al respecto. Tu respuesta puede ser el primer paso de tu libertad y puede inspirar a otros a comenzar su propio cambio. Recuerda, el miedo solo tiene poder mientras tú lo alimentes. Cuando dejas de huir y comienzas a actuar, él pierde fuerza. Y cuando él pierde fuerza, tú recuperas la tuya. No viniste a este mundo para vivir limitado. Viniste para transformarte, y todo empieza ahora, dentro de tu mente.